Si alguien se te acercara y te dijera, sígueme y te haré pescador de hombres, ¿lo dejarías todo ahí mismo? ¿O primero tendrías una lista de preguntas? Esa es el tipo de pregunta que parece sencilla hasta que te das cuenta de que Simón Pedro acababa de vivir una de las peores noches de pesca de su vida. Y Jesús le estaba pidiendo que dejara las redes por completo, sin indemnización, sin plan de transición, solo una palabra y un llamado. Bienvenidos de nuevo, amigos. Yo soy John. Y yo soy Lauren. Este es el podcast de estudio bíblico de la Escuela Sabática para el tercer trimestre de 2026. La serie Lucas, el Hijo del Hombre, Retratos de Jesús, parte 3. Hoy estudiamos la lección 4, titulada El llamado al discipulado. La semana pasada, en la lección 3, estuvimos en Lucas capítulos 3 y 4. Juan el Bautista estaba en el Jordán predicando el arrepentimiento y Jesús estaba en la sinagoga de Nazaret leyendo Isaías 61 y anunciando que la misión había comenzado. Buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Esa fue la declaración, el manifiesto, podríamos decir. Y esta semana la pregunta cambia. La misión ha sido anunciada. Ahora, ¿quién responde a ella? ¿Y qué cuesta realmente responder? La lección 4 se titula El llamado al discipulado y nuestro texto clave abarca Lucas capítulos 5 al 9, con énfasis particular en Lucas 5, 1 al 11, Lucas 6, 13 al 49 y Lucas 9, 56 al 72. El objetivo de la lección, dicho de manera sencilla, es estudiar cómo Jesús demostró el Evangelio en Galilea a través de la enseñanza y del llamado a personas específicas para que lo siguieran. No solo para admirarlo desde lejos, sino para convertirse verdaderamente en discípulos, aprendices, seguidores del Hijo del Hombre. Y el versículo clave es uno que puede detenerte en seco si lo dejas. Lucas 6, 35 y 36, donde Jesús dice, «Pero amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso». Misericordiosos como el Padre es misericordioso. Ese es el estándar. Pero nos estamos adelantando. Establezcamos el escenario, porque Lucas capítulos 5 al 9 cubren un tramo enorme del ministerio. La sección de reflexión de la lección presenta el alcance de manera muy clara. Lucas está registrando el ministerio de Jesús en Galilea, desde la revelación en Nazaret en el capítulo 4 hasta el capítulo 9, versículo 51, donde Jesús afirma su rostro para ir a Jerusalén. Son aproximadamente 5 capítulos completos de acción. Y dentro de esos capítulos ocurren tantas cosas. Jesús sana, perdona, llama a discípulos, enseña en las sinagogas, plantea preguntas sobre el sábado y el ayuno, nombra a los 12, da el sermón del llano, alimenta a miles, se transfigura en el monte, es muy denso. Pero Lucas no solo está documentando eventos, está pintando un retrato. Y esta lección resalta el hilo que corre a través de todo eso. ¿Qué es el discipulado? El Hijo del Hombre no solo hace ministerio, también está formando personas para que lleven ese ministerio hacia adelante. Y durante este periodo galileo, algo muy significativo ocurre con la manera en que Jesús se refiere a sí mismo. Empieza a llamarse a sí mismo el Hijo del Hombre de manera constante. Solo en Lucas 5 al 9 hay 8 referencias, en 5:24, 6:5, 7:34, 9:22, 9:26, 9:44, 9:56 y 9:58. Ese título será uno de nuestros temas principales hoy. Pero antes de entrar en las preguntas, notemos que esta lección tiene una perspectiva intencionalmente amplia. Estamos cubriendo una gran porción del Evangelio de Lucas. Y la lección nos pide ver el bosque, no solo los árboles individuales. Con ese marco en mente, entremos en la primera pregunta de análisis.
La lección pregunta: ¿cómo demuestra el ministerio de Jesús en Galilea lo que el Evangelio de Isaías para los pobres se ve en la práctica? ¿Y qué papel juega el discipulado en eso? Esta es una pregunta tan fundamental, porque conecta directamente con donde dejamos la semana pasada. En la lección 3, Jesús leyó de Isaías 61 en Nazaret y declaró cumplida la escritura. Definió su misión. Ahora en la lección 4, vemos cómo eso se ve en la realidad. Y creo que lo importante que hay que ver aquí es que el Evangelio de Isaías no es estrecho. No es solo un programa social para los materialmente pobres. Tampoco es solo un llamado a creer ciertas cosas espiritualmente. El ministerio real de Jesús en Galilea es ambas cosas y mucho más. Sí, con poder y autoridad, sana a los enfermos, libera a los que tienen espíritus inmundos, perdona pecados, muestra misericordia a los que la sociedad excluye, come con recaudadores de impuestos, toca leprosos, y luego llama a discípulos y les enseña cómo son realmente las personas del reino. Entonces el Evangelio para los pobres no es un anuncio abstracto, es una demostración viva, y el discipulado está integrado en esa demostración, porque Jesús no solo hace estas cosas por las personas, está invitando a las personas al estilo de vida que Él mismo encarna. Ese punto sobre el discipulado siendo esencial para el Evangelio es muy importante. Es fácil separar el anuncio de la invitación. Jesús dijo que las buenas nuevas han llegado, así que créelas y benefíciate de ellas. Pero Lucas nos está mostrando que Jesús llama a la gente a seguirlo, a aprender, a ser formada. El Evangelio crea discípulos, no solo beneficiarios. Y creo que esa es la contribución distintiva de Lucas aquí. Nos está mostrando que el Hijo del Hombre que sana y perdona es el mismo Hijo del Hombre que dice: ven, sígueme. Los actos de poder y el llamado al discipulado son inseparables. Lo cual, en realidad, remarca la manera en que pensamos en nuestra propia fe, ¿verdad? Si recibes la misericordia de Jesús pero nunca lo sigues, algo esencial falta. El Evangelio para los pobres es también un llamado a los pobres, a los perdonados, a seguir a aquel que los perdonó. Hermoso. Ese tema va a resonar en todo lo que discutamos hoy. Pasemos a la segunda pregunta, que profundiza en ese título que Jesús usa para sí mismo. ¿Qué dice Jesús sobre el Hijo del Hombre en Lucas 5 al 9? ¿Por qué se refiere a sí mismo de esta manera y qué importancia tiene para el discipulado? Este es uno de mis hilos favoritos en Lucas. Nadie llama a Jesús el Hijo del Hombre en estos pasajes. Él mismo se llama así. Es un título que elige deliberadamente. Y el título en sí lleva capas de significado. La lección destaca que la frase hebrea detrás de él es Ben Adam, que literalmente significa ser humano. Así que cuando Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, está afirmando una profunda identificación con la humanidad. Está diciendo, soy humano, plena, genuina y sin reservas. No simplemente aparentando ser humano o actuando la humanidad. Entró en la existencia humana y se identifica con ella. Y esto importa enormemente para el discipulado, porque el Hijo del Hombre que nos llama a seguirlo no nos está llamando a un estándar imposible establecido por una figura divina distante. Nos está llamando a seguir a alguien que ha caminado donde nosotros caminamos. Veamos lo que él dice realmente sobre el Hijo del Hombre en algunos de estos pasajes. La primera referencia es Lucas 5:24, y es llamativa. Jesús acaba de perdonar los pecados de un hombre paralítico, lo cual escandalizó a los líderes religiosos. Y dice, déjame leer esto, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces la primera declaración sobre el Hijo del Hombre es una afirmación de autoridad sobre el pecado. El Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar,
y ese poder se demuestra con un milagro físico para que no haya ninguna duda al respecto. Y luego contrasta eso con una de las referencias posteriores. En Lucas 9:22, Jesús está preparando a sus discípulos para lo que viene. Dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Entonces, del perdón de pecados en el capítulo 5 al anuncio de su propio sufrimiento y muerte, en el capítulo 9, el arco del Hijo del Hombre en esta sección de Lucas es a la vez glorioso y sobrio. Poder para perdonar. Señor del sábado, viene comiendo y bebiendo con pecadores, sufrirá, será rechazado, muerto, resucitado. Y luego en Lucas 9:58, justo antes de que la lección cierre esta sección, dice algo sobre sí mismo que es casi desgarrador. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ese versículo generalmente se cita en el contexto de alguien que quiere seguir a Jesús, y Jesús les advierte que seguirlo no es cómodo. Pero también nos dice algo sobre el propio Jesús. El Hijo del Hombre, el que tiene autoridad para perdonar pecados, el Señor del sábado, también es alguien sin hogar. Voluntariamente comparte la vulnerabilidad de aquellos a quienes vino a salvar. Y ese es el retrato de Lucas. El Hijo del Hombre es tanto exaltado como humilde, tanto poderoso como sufriente. Y está llamando a los discípulos a seguir ese mismo patrón, a ser personas de poder, misericordia y sacrificio. La lección señala algo que vale la pena considerar aquí. Como el nuevo Adán, la plenitud de lo que Adán debía ser, Jesús, el Hijo del Hombre, viene a redimirnos y restaurar lo que se perdió. Se relaciona con nosotros en nuestro estado más pobre y necesitado, lo cual hace que su llamado a seguirlo no sea solo un mandato, sino una invitación a la humanidad restaurada. ¿Cómo luce la humanidad restaurada? Según Lucas, luce como personas misericordiosas, perdonadoras, que aman a sus enemigos y cargan su cruz siguiendo al Hijo del Hombre. Esa es la visión. Eso es lo que el discipulado tiene como meta. Ese es realmente el corazón de esta lección. Pasemos a la pregunta 3, que es muy específica y muy hermosa. Pregunta: ¿qué aprendemos sobre el discipulado del llamado de Pedro en Lucas 5:1 al 11? ¿Cuál es el papel de la palabra en esa historia y cuál es la respuesta de Pedro a ella? Este es el pasaje en el que quiero invertir tiempo de verdad, porque la versión de Lucas de esta historia es la más detallada de todos los relatos del Evangelio. Y los detalles importan enormemente. Déjame leerlo. Lucas 5:1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la alejase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón, le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bien, hay tanto en esos 11 versículos.
pero quiero empezar desde el principio mismo, porque Lucas abre esta escena de una manera que es fácil pasar por alto. La multitud se agolpaba sobre Jesús para oír la palabra de Dios. Ese es el ambiente. La gente tiene hambre de la palabra. Y luego Jesús usa la barca de Simón como un púlpito flotante. Enseña desde el agua. Y cuando termina de enseñar a la multitud, dirige su atención a Simón. Es un momento privado dentro de un momento público. Y entonces Jesús dice algo que, desde una perspectiva de pesca, no tiene ningún sentido práctico. Boga mar adentro y echa tus redes. Han estado pescando toda la noche. Pescadores profesionales saben cuándo y dónde pescar, y no han pescado nada. Y aquí está el pivote de toda la historia. La respuesta de Pedro. No finge que Jesús sabe de pesca. Básicamente reconoce la futilidad. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero luego viene la frase más importante del pasaje. Mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra. Eso es el discipulado en su forma más comprimida. No es, esto me parece lógico. No es, he calculado las probabilidades y estoy de acuerdo con tu estrategia de pesca. Es, porque tú lo dijiste, lo haré. Y lo que sigue es abrumador. Una pesca tan grande que las redes se rompen, ambas barcas se llenan tanto que empiezan a hundirse, y cuando Pedro lo ve, no agarra el pescado y celebra. Cae a las rodillas de Jesús. Esa respuesta merece que nos detengamos. No dice, gracias, fue increíble. Dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En presencia de tanta santidad, poder y gracia, se ve a sí mismo con claridad. Y lo que ve no es halagador. Y ese es el punto de la lección sobre dónde realmente comienza el discipulado, no con entusiasmo ni con una euforia espiritual, con un reconocimiento claro de quién es Jesús y de quiénes somos nosotros en comparación. Ver a Jesús, vernos a nosotros mismos y aún así elegir seguirlo. El milagro es casi secundario a la confesión. Los peces no son el punto. La conciencia quebrantada, el arrepentimiento, el caer a las rodillas de Jesús, ese es el terreno del que crece el discipulado. Y luego Jesús habla de nuevo. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. No descarta la confesión de Pedro, la recibe, pero no deja a Pedro en su vergüenza, lo reorienta. No has terminado, estás siendo redestinado. Y luego, el versículo que cierra la historia. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejaron el pescado, dejaron las barcas, dejaron las redes. Siguieron. La palabra hizo dos cosas en esta historia. Produjo una pesca imposible que rompió sus categorías y los llamó a una vida que no podían haber planeado. Ambas cosas requirieron la misma postura de Pedro. En tu palabra obedeceré. Creo que ese es el diseño de Lucas aquí. Quiere que entendamos que seguir a Jesús no se trata principalmente de un conjunto de creencias o de una afiliación religiosa. Se trata de una relación viva con una persona cuya palabra confías lo suficiente para obedecer, incluso cuando parece poco razonable. Y el principio del en tu palabra no desaparece una vez que ya eres discípulo. Es la postura continua. Cada vez que Jesús nos llama a algo que parece contraintuitivo, como amar a los enemigos, como perdonar 70 veces 7, como cargar una cruz, la respuesta sigue siendo, mas en tu palabra lo haré. Eso nos lleva muy bien a la pregunta 4, que trata sobre el Sermón del Llano. La lección pregunta, ¿qué tiene de único el Sermón del Llano de Lucas? ¿Cuál es el énfasis? ¿Y cuál es tu principal conclusión sobre el discipulado de esta lección? Lucas 6:17 al 49. Este es el gran sermón de enseñanza de Jesús en Lucas y corre paralelo en muchos aspectos al Sermón del Monte de Mateo.
Pero la versión de Lucas es más breve y tiene algunos énfasis muy específicos que son distintivamente lucanos. Empecemos con lo que comparten. Ambos sermones comienzan con bienaventuranzas. Ambos hablan del amor a los enemigos. Ambos advierten sobre juzgar a otros. Ambos terminan con la parábola de edificar una casa sobre la roca versus la arena. El núcleo es el mismo. Pero la versión de Lucas agudiza ciertas cosas. La característica estructuralmente más distintiva es que Lucas empareja 4 bienaventuranzas con 4 ayes. Mateo tiene 8 bienaventuranzas y ningún ay correspondiente. Lucas tiene 4 de cada una, puestas directamente una frente a la otra. Y el contraste es marcado. Déjame leer de Lucas 6:20 al 26 para que lo escuchemos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas, ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Esa estructura, bienaventuranza y ay lado a lado, está haciendo algo específico. Está creando un contraste entre el reino de Dios y una vida de comodidad presente y aprobación social. Y casi reproduce nota por nota el canto de María en Lucas 1. Sí, María cantó sobre Dios levantando a los humildes y enviando a los ricos con las manos vacías. Lucas nos está mostrando que la enseñanza del Hijo del Hombre en su Sermón del Llano es la concreción práctica de lo que María vio. Los mismos giros, la misma misericordia para los pobres, los hambrientos y los que lloran. Y el tema de la riqueza es significativo en Lucas de una manera que vamos a encontrar de nuevo. Lucas vuelve repetidamente al peligro de las riquezas y a la tentación de la satisfacción presente. Esta no será la última vez que Jesús contraste a los pobres con los saciados. Pero aquí en el Sermón del Llano está estableciendo el marco desde el principio. Luego Jesús pasa al mandato que está en el corazón del sermón, y lo dice 2 veces, lo cual en la enseñanza rabínica es una señal fuerte de que algo es central. Versículo 27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Y luego de nuevo en el versículo 35, en nuestro versículo clave de la lección, amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Hijos del Altísimo. Misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Esa es la meta del discipulado tal como Jesús la plantea aquí. No simplemente mejorar moralmente, no guardar reglas, sino llegar a ser personas que reflejen el carácter de Dios. Y nota el fundamento. ¿Por qué deberías amar a tus enemigos? No porque lo merezcan, no porque eso vaya a arreglar la relación, sino porque Dios es benigno para con los ingratos y los malos. Dios no espera a que la gente merezca su misericordia antes de extenderla, y los discípulos son llamados a hacer lo mismo. Esa es en realidad una visión muy radical.
El amor que Jesús describe aquí no es recíproco, no es condicional. Es un amor moldeado por la gracia, el mismo tipo de amor que se nos extiende incluso cuando no lo merecemos. Y luego, el sermón cierra con la conocida advertencia sobre juzgar, dar fruto y edificar sobre un buen fundamento. En la versión de Lucas, cada uno de esos elementos finales refuerza el mismo punto. El discipulado no se trata de escuchar buena enseñanza, se trata de ponerla en práctica, de edificar tu vida sobre ella. Lucas 6:46 al 48 lo dice sin rodeos. Déjame leer. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Cavó y ahondó. Esa imagen está haciendo algo específico en la versión de Lucas. No es solo edificar sobre la roca, es el esfuerzo e intencionalidad de profundizar para encontrarla. El discipulado tiene una dimensión de profundidad. Tienes que ir a buscar el fundamento, no simplemente instalarte en la superficie que se siente cómoda. Y luego el contraste en el versículo 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Sin fundamento. No edificado sobre arena en Lucas, sino edificado sobre tierra sin bajar a encontrar la roca. El fracaso no es saber cosas equivocadas. El fracaso es oír y no hacer nada. Lo cual nos lleva de vuelta a Pedro en el lago. Mas en tu palabra echaré la red. Eso es lo opuesto de oír y no hacer nada. Y es la postura que te lleva de la orilla a las aguas profundas y a dejarlo todo atrás. Quiero hacer una pausa aquí y dejar respirar un poco la última parte de la pregunta 4, porque la lección la cierra de manera abierta. Pregunta: ¿cuál es tu principal conclusión sobre el discipulado de esta lección y qué es lo que más te desafía? Así que detengámonos un momento con esa pregunta. Para mí, es el mandato de amar a los enemigos, no como un lindo sentimiento, sino como una marca definitoria de lo que significa ser hijo o hija del Altísimo. Si Dios extiende bondad a los ingratos y malos, y yo soy llamada a reflejar su carácter, entonces mi amor por otras personas no puede ser condicional según cómo me traten. Eso no es fácil. Es genuinamente difícil. Para mí, es el momento del «en tu palabra» con Pedro, porque creo que gasto más energía de la que me doy cuenta evaluando si las instrucciones de Jesús tienen sentido antes de decidir obedecerlas. Y la historia de Pedro es un desafío a eso. Pedro tenía buenas razones para pensar que la pesca no funcionaría, fue de todos modos, y el milagro estaba al otro lado de la obediencia, no antes. Vale la pena notar ese orden. El milagro no precedió a la obediencia. La obediencia precedió al milagro, lo cual significa que esperar hasta ver cómo va a funcionar puede que signifique que nunca eches la red. Y la última sección de Lucas 9 que la lección destaca, versículos 56 al 62, es realmente el punto final de toda la sección galileana. Jesús va camino a Jerusalén y 3 personas diferentes interactúan con él sobre el discipulado. Uno dice que quiere seguir a Jesús a donde sea que vaya. Y Jesús responde que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro es llamado y dice que necesita primero ir a enterrar a su padre. Otro quiere despedirse de su familia primero. Y cada vez Jesús señala el costo. Y la lección termina con una pregunta que vale la pena llevar durante la semana. ¿Nos avergonzaremos del Hijo del Hombre o lo seguiremos?
Esa es esencialmente la pregunta que Lucas 9 plantea mientras el ministerio galileo cierra y Jerusalén empieza a aparecer en el horizonte. Esa pregunta no es cómoda, pero es honesta. Y creo que el hecho de que Lucas enmarque toda la sección galileana entre el anuncio del Evangelio de Isaías en el capítulo 4 y esta pregunta en el capítulo 9 es intencional. La misión fue anunciada. Se llamaron discípulos. Se demostró el reino. Ahora, ¿qué harás con eso? Pasemos a la sección de reflexión final antes de cerrar. La reflexión final de la lección es esta. Lo que Jesús dice sobre el Hijo del Hombre y lo que hace como el Hijo del Hombre habla directamente al tipo de personas que Él querría que fuéramos a través de Él. Esa frase es tan compacta, pero tan llena. El Hijo del Hombre que perdona pecados, que come con pecadores, que no tiene dónde recostar la cabeza, que sufrirá y será resucitado, ese mismo Hijo del Hombre no solo nos está mostrando algo para admirar, nos está mostrando cómo se veía la vida humana según su propósito original. ¿Cómo puede verse a través de Él? Y creo que esa es una visión genuinamente esperanzadora. No que produce culpa, sino que da esperanza. El punto no es, deberías ser como Jesús y estás fallando. El punto es, a través de Él, el tipo de persona que fuiste creado para ser es realmente posible. El autor de la lección lo expresa hermosamente. El llamado del Evangelio requiere una rendición total al Hijo del Hombre, quien haría de nosotros verdaderos seres humanos. Verdaderos seres humanos. Personas que aman a sus enemigos, muestran misericordia, siguen la palabra y edifican su vida sobre la roca. Así que, esta semana te invito a sentarte con esta pregunta. Cuando miras lo que el Hijo del Hombre dice y hace en Lucas 5 al 9, ¿qué te muestra sobre el tipo de persona en que estás siendo formado para convertirte? No lo que deberías estar haciendo como deber religioso. ¿En quién te estás convirtiendo como discípulo? Y si quieres un pasaje para anclar esa reflexión, vuelve a Lucas 5:1 al 11. Lee la historia de Pedro despacio. Nota cuándo te identificas con él. Nota dónde su "en tu palabra" se encuentra con tu propia vacilación y deja que ese sea el punto de partida. Esta ha sido una conversación rica y completa. Cubrimos mucho terreno hoy. Rastreamos cómo el ministerio galileo demuestra el Evangelio de Isaías en la práctica, no solo como proclamación, sino como realidad vivida. Exploramos lo que Jesús dice sobre sí mismo como el Hijo del Hombre y por qué ese título importa para el discipulado. Pasamos tiempo real con el llamado de Pedro en el lago y el principio del "en tu palabra", que está en el corazón de seguir a Jesús. Y recorrimos el sermón del llano de Lucas, con sus marcadas bienaventuranzas y ayes, su doble mandato de amar a los enemigos y su llamado a edificar profundamente sobre la roca. Todo apuntando en la misma dirección. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y llama a quienes se encuentra a convertirse, a través de él, en el tipo de personas que buscan y aman a otros a su vez. La semana que viene entramos en la lección 5, titulada Un camino para las mujeres. Seguimos en Lucas 5 al 9, pero el enfoque cambia. Lucas tiene el hábito distintivo de nombrar y honrar a personas que otros podrían pasar por alto, y la próxima semana veremos cómo eso se manifiesta específicamente en la manera en que Jesús ve, sana y honra a las mujeres. El mismo Evangelio que llama a los discípulos también hace espacio para las personas que otros ignoran. Es una lección que genuinamente espero con ansias. La atención de Lucas hacia las mujeres es una de las características más llamativas de este Evangelio, y la lección promete mostrarnos por qué importa y qué nos dice sobre el Hijo del Hombre. Gracias por estudiar con nosotros hoy. Ya sea que estés en un salón de escuela sabática, trabajando estas preguntas en grupo o escuchando por tu cuenta durante la semana, nos alegra que estés aquí. Este es el tercer trimestre de 2026. Lucas, el Hijo del Hombre. Retratos de Jesús, parte 3. Yo soy Lauren. Y yo soy John.
Nos vemos en la lección 5.